Buenos días amigos que sintonizan BPI TV. Hemos interrumpido esta programación para poder transmitirles en vivo y en directo ya cuando son las 11:40 en la ciudad de Caracas una entrevista que vamos a realizar con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali sobre esta ley que ha salido publicada ya en Gaceta Oficial el día de ayer por parte de la Asamblea Nacional Constituyente por una ley contra el odio. Doctor Rafali, como especialista en la materia, queríamos consultarle sobre esta ley y cuáles podrían ser sus consecuencias. ¿Existe esta figura jurídica en la ley venezolana, en la Constitución vigente? Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que no es una ley en Venezuela y de acuerdo a la Constitución que está vigente, que es la de 1999, solo la Asamblea Nacional y previo al cumplimiento de un procedimiento de formación de las leyes es quien puede de alguna manera legislar en el país, dictar leyes. De tal modo que esto es un acto constituyente de contenido normativo, pero que emana de una asamblea constituyente que ya sabemos está infectada del virus de la ilegitimidad en su origen. Yo creo además que esto es una ley lamentable, porque es una ley que trata de generar autocensura. Cuando uno ve que se trata de penas de 20 años o de 10 años o de miles de unidades tributarias, pues obviamente lo que está detrás de eso es evitar, bajo el manto plausible de la tolerancia y de la paz, que la gente se exprese. Creo que el gobierno sabe que está viviendo y va a seguir viviendo momentos muy difíciles por la crisis social y evidentemente la crisis económica, y que todo apunta a que van a haber procesos electorales, incluso el presidencial en el 2018, y lo que está tratando es de que este instrumento genere autocensura y de que a nivel incluso de las redes sociales la gente no se queje. Pero no hacía ninguna falta este instrumento cuyas penas son desproporcionadas. Aquí hay un código penal, aquí hay una ley de responsabilidad social en radio y televisión, y hay incluso una ley en relación a las manifestaciones políticas y de los partidos políticos que hacen pues que este tipo de conductas discriminatorias o intolerantes sean reprochables y altamente sancionadas. De modo que no había necesidad para dictar esta ley, que insisto, no es una ley, este acto normativo, salvo, bueno, la intención intimidatoria para que el ciudadano que usa las redes y las personas jurídicas que administran las redes sociales tomen medidas y eviten, digamos, mensajes que sean riesgosos desde el punto de vista del contenido de esta norma. Abogado, queríamos fijar allí algunas diferencias para aquellas personas y puedan entender un poco el tema, que el día de ayer vemos imágenes o declaraciones incluso de la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, acompañada también con el fiscal designado por esa Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que decía estar preparado para sancionar a aquellas personas que promovieron el odio, incluso refiriéndose a la gestión o digamos a estos meses de protestas, y que la gestión pasada de Luis Ortega Díaz, quien incluso el día de hoy tenía también un pronunciamiento desde el Vaticano sobre la migración de los venezolanos, que ya estaba entonces preparado para sancionar a estas personas. Se hablan de unas penas incluso de 10 a 20 años de prisión. ¿Quiénes pudiesen ser aquellas personas o ciudadanos que además de verse censurados y hablarse de una autocensura, además por parte de algunos medios de comunicación, pudiesen verse afectados, sean principales? Porque vemos incluso en su ley que en uno de los artículos establece que aquellos Twitter en las redes sociales, incluso regular las redes sociales, que no sean borrados entre un periodo de 6 a 8 horas, pudiesen tener hasta multas de 50 a 100.000 unidades tributarias. Sí, yo creo, mira, dos cosas. Primero que nada, está el tema de la vigencia temporal de la ley. Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial del 8 de noviembre. De modo que todos los hechos que hayan ocurrido antes de esa ley no pueden generar responsabilidad de acuerdo a la misma. Es decir, se sancionarían los mensajes divulgados o los contenidos que puedan incitar a la violencia o al odio a partir del día 8 de noviembre. Pero además de eso, es muy importante que se considere que la tecnología de alguna manera puede hacer inviable la ejecución de esta ley en muchos aspectos. Porque cuando uno pone un Twitter o postea algo en Telegram o en cualquier otra red y en 6 horas u 8 horas eso está circulando, bueno, quien redactó esto no considera que en minutos ya la información voló y que ya ni siquiera es responsabilidad de quien la puso. Esa persona puede retirar el contenido, pero ya ese contenido puede haber bajado a otro dispositivo o a otra red y estar circulando sin que fuera responsabilidad
del emisor inicial del mensaje. De modo que yo creo que esta ley además va a tener muchos inconvenientes técnicos, aparte de su desproporcionalidad. Bueno, poner a preso a alguien 20 años por haber mandado un tuit, sea cual sea su contenido, es algo que simplemente no tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista de la función legislativa. De modo que veremos, ¿no? Porque además están las sociedades, que son las que aceptan y toleran las regulaciones o las repudian. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquí hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que no se podía marchar sin pedirle permiso al alcalde de Caracas. Y miren después la cantidad de gente que marchó en diversas fechas y por diversos motivos. De modo que la efectividad de la ley depende de su ejecutoria y la ejecutoria depende de la racionalidad. Y cuando una norma es irracional en sus sanciones o en los supuestos de hecho que regula, difícilmente se puede aplicar. Pero, de nuevo, lo que se busca acá es más bien, creo, intimidar un poco a la gente que está realmente en problemas, la gente que está molesta, la gente que se expresa y se quiere expresar, digamos, en contra de lo que está ocurriendo, para que simplemente haya un silencio. Pero cuando un pueblo retumba, no hay nadie quien lo calle, ni siquiera este tipo de normas. Abogado, existen vacíos en la redacción, digamos, que no se contemplan a detalles de cuáles son las figuras que van a formar parte de ese órgano ejecutor, porque se hablan de incluso de alguna comisión, una comisión que va a promover la paz. Y se hablan incluso de algunas autoridades como el fiscal, del Ministerio Público, también se hablan de 3 representantes de ONG, pero no se da detalles si son organizaciones internacionales, si son organizaciones venezolanas, no se dan detalles de eso. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que se pretende y cuáles son esos errores que posiblemente se hayan cometido en la divulgación de esta ley? Sí, mira, yo creo que básicamente hay 2 errores de técnicas legislativas importantes, aparte del tema conceptual de que estás tratando de amarrar a la colectividad que se expresa a través de la vía tecnológica, lo cual hace que sea prácticamente imposible. Pero el primer error es que yo creo que esto contiene lo que llaman los penalistas tipos penales en blanco, o también desde el punto de vista del derecho administrativo, cláusulas abiertas. Es decir, que son figuras que no están bien delimitadas, porque al final será el juez quien interprete si hubo o no discriminación o si un mensaje estaba llamando a la intolerancia, pero además tuve frases como y cualquier otro mensaje que pudiera llegar a entenderse como fomentador de la intolerancia o la discriminación. Es decir, al final hay, como tú dices, un enorme contenido discrecional y eso es una terrible falla en la técnica legislativa cuando además se trata de supuestos de hecho que están sancionados con penas tan exacerbadas como 20 años de prisión o de 10 años de prisión. Pero el otro punto es que también hay falta de precisión y vacíos en lo que significa la legitimación pasiva, es decir, ¿quién es el que pueda resultar afectado? El emisor del mensaje, el administrador de la red, como lo dice la norma, el artículo 14, o sea, quien realmente es dueño del portal, o es la red social, porque ahí se pudiera entender que a lo mejor el responsable de un tweet que tú pongas puede ser Twitter o puede ser Instagram, y entonces, ¿allí qué van a hacer? Aquí hay un problema de extraterritorialidad, de cómo haces tú para supuestamente tratar de afectar desde el punto de vista penal a esas redes sociales cuyos administradores ni siquiera están en el país. Creo que van a ir más bien por la vía de tratar de mandar exhortos o algo así para que sean desmontados esos mensajes. Pero insisto, estas inconsistencias, la exageración en las penas y el objeto fundamental, que es tratar de silenciar las redes sociales y los medios digitales, es imposible que se logre en una norma, y ya veremos que el resultado al final es generar algo de autocensura, porque desde el punto de vista práctico habrá algún caso que otro emblemático que traten de instrumentar, pero será muy difícil, creo yo, lograr que esta ley se aplique en los términos que ellos están planteando. Y yo invito a que se revise eso. Yo invito a que se haga un acto de contrición y que se pregunten si verdaderamente esto va a lograr a generar paz, va a contribuir a generar más tolerancia, o todo lo contrario. Porque, por ejemplo, puede haber una persona que sea extremadamente neoliberal y resulta
que, bueno, se le quita una entrevista y la persona ponga una denuncia y diga, bueno, a mí no me están dejando aparecer en una red social. Es decir, esto corta para todos lados. En consecuencia, yo creo que el país no está para este tipo de leyes. El país está para buscar un concierto nacional, un gran acuerdo que nos saque de este tremendo problema, que nos acerque más al problema que tenemos todos los ciudadanos, que es la supervivencia. El país está arrodillado, casi agonizante, y requiere de un gobierno que nos reúna, no que nos amenace. Y ese es el mensaje que yo quisiera dejarle a todos los que están en una posición de gobierno, legítimo o no, en este momento. Bueno, doctor Raffaly, ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo, órgano que fue electo en el año 2015, desde la Asamblea Nacional Venezolana, que según incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia decían que estaban en desacato, y por eso surge esta iniciativa del gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente, o así lo ha visto ver el Ejecutivo Nacional, quien toma estas decisiones y publica en Gaceta las decisiones que ellos realizan? ¿Qué puede hacer la legislación venezolana, ese poder electo, para poder contrarrestar o de pronto poder aclarar estos puntos de la ley que no se contemplan o que simplemente no están previstos en esta discusión? Mira, la Asamblea Nacional legítimamente electa en el 2015 pudiera dictar una ley en este sentido, más bien fomentando la participación en las redes sociales y todo lo demás. Pero el problema está en que seguramente va a ser anulada por el Tribunal Supremo de Justicia y a la hora de la verdad solo serviría eso para subir un poco más el costo a nivel internacional a Venezuela en cuanto a este tipo de actitudes. Y aquí creo que finalmente hay que poner el tilde, ¿no? Yo creo que esto sigue malponiendo al país fuera de Venezuela, sigue viéndose esto en materia de derechos humanos, que por cierto, por las propias bases comerciales de la Constituyente dicen que no se pueden dictar este tipo de actos que violan acuerdos y tratados internacionales. Pero bueno, sigue malponiéndonos desde ese punto de vista y a la hora de la verdad, Venezuela pasa a engrosar la lista de países que tratan de sancionar la libertad de expresión a través de medios digitales. Algunos organismos internacionales han aseverado de que esto sería consolidar una presunta vía hacia el totalitarismo. ¿Es eso cierto? ¿Se estará...? Bueno, mira, yo creo que toda actitud gubernamental, sea de una autoridad legítima o no, que tienda a cercenar libertades públicas y libertades personales como la del derecho a la expresión, ojo, y el derecho a la información, que es su correspectivo, bueno, se coloca entre quienes son intolerantes. Entonces, aquí no, en nombre de la paz, como dice la canción de Serrat, bueno, juegan con cosas que no tienen remedio. Es decir, la libertad de expresión cuando se cercena no tiene remedio. Estás dejando de permitir que la gente se exprese y que los demás escuchen. De modo que creo que la tolerancia empieza por aceptar que la gente hable mal de quien sea, diga lo que le dé la gana, y se incumple una disposición normativa específica, como por ejemplo el Código Penal, incurre responsabilidades. Pero ojo, esas responsabilidades más bien deberían venir del afectado por la manifestación de intolerancia o discriminación, no de parte de un gobierno que, insisto, en lugar de amenazarnos, lo que debería es reunirnos para ver cómo echamos al país adelante. Muchísimas gracias, doctor Raffaly. Escuchaban declaraciones y veían parte de estas impresiones. Incluso a los venezolanos sobre la regulación en las redes sociales y la difusión de informaciones a través de esta vía. Es por ello que a través de BPI